Ale, 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 Zaragoza, ale, ale. Empate a 1 entre la Real Sociedad B y el Real Zaragoza en las Romaredas. Iba a adelantar muy temprano el equipo de Xavi Alonso con este gol de Maguna Celaya. El gran centro desde la banda izquierda de Martín y el toque del delantero que sustituía a Jon Carricaburu por problemas físicos. Conseguía marcar con el exterior. En esta jugada, Juanjo Narváez iba a coger ese mal pase de Arambarri y era el propio futbolista con el 5 a la espalda el que desviaba la pelota y consigue la igualada el Zaragoza. Estaba haciendo méritos más que de sobra el equipo de Jim para conseguir un tanto y en esa jugada iba a llegar. Durante toda la primera parte iba a apretar, no iba a conseguir marcar el segundo y en esta buena jugada González de Zárate justo en la línea evita que el conjunto aragonés se adelante en el marcador. El pase buenísimo de Álvaro y la definición de Francés que se lamentaba. En esta jugada se iba a quedar con 10 futbolistas el Sanse. Segunda amonestación amarilla y posterior cartulina roja. A partir de este momento el Zaragoza lo iba a intentar de todas las maneras posibles. En esta iba a llegar pero en posición de fuera de juego. El buen remate de cabeza Iván y Juanjo Narváez remachaba gol en posición de fuera de juego. El tanto no iba a subir al marcador. Al final el Zaragoza tuvo ocasiones pero no pudo adelantarse. Real Zaragoza 1, Real Sociedad B 1. Hola, muy buenas, Juan Ignacio. Buenas noches a todos. Rafael Feliz de Onda Cero. Ya no se puede pedir más, ¿no? Pero está claro que en el fútbol, si no hay gol, hay pocas cosas. Sí, no se puede pedir más. Sí que se puede pedir ganar, que no lo hemos hecho hoy. Yo estoy contento, de verdad, muy contento. No le podemos decir nada al equipo, decir, hemos estado otra vez generando ocasiones y luego con la adversidad tan grande que ha pasado, hemos salido del vestuario perdiendo 0-1 y he estado en segunda división. La verdad que te penaliza mucho, pero miras el juego, mira lo que ha desarrollado el Real Zaragoza y todo lo que han hecho los chavales y llegas al vestuario, ¿qué le vas a decir? Tienes que felicitarle, tenemos que seguir esta línea y esperemos que pronto llegue más el acierto que nos está faltando en estos momentos para sumar de 3 en 3. Hola Juan Ignacio, Javier Lainez de Radio Marca Zaragoza. Hoy la Romareda otra vez, ambientazo, no sé cómo lo habéis vivido desde ahí abajo, pero el estadio zaragocista cada vez va a más y eso supongo que lo notan mucho los jugadores, ¿no? Sí, esa es la pena, ¿no? De verdad. Lo siento, pues la charla que hemos hecho previo al partido, llevamos más de 20 días sin jugar en la Romareda por esas 2 salidas fuera y queríamos, ya tocaba también, ¿no? Brindar, pues sabíamos yo creo que la afición
se lo pasa muy bien porque ve a su equipo constantemente atacando al rival, desarrollando buen juego. Yo creo que, bueno, pero al final es inevitable que las personas nos queremos ir a casa siempre que gane nuestro equipo, ¿no? Y cuando no ganas, pues te vas pues bastante fastidiado en ese aspecto. Pero yo quiero pedirle aquí la paciencia, que la tengan también, que llegará el momento que yo creo que el equipo está en la senda del buen juego y del acierto. Buenas noches, míster. Jorge Hernández de Aragón Deporte. No sé el grado de preocupación o no preocupación que puede tener, porque es cierto que el Real Zaragoza juega muy bien, todo el mundo coincidimos en eso, pero claro, también hay que sumar de a 3. No sé si tiene algún grado de preocupación en estos momentos. No, yo siempre lo digo. Las preocupaciones serían por otra clase de cosas. Lo que tengo que ocuparme de las cosas que realmente podemos mejorarla. Yo creo que el equipo tiene automatismos muy buenos, tanto en defensa como en ataque. No podemos, lo comentaba el otro día, a menospreciar al rival. Hemos hecho de un rival que es muy buen equipo, prácticamente, aunque sea filial, un equipo que hoy prácticamente ha pasado desapercibido, pero se lleva un punto y hay que felicitarles por ello. Y al final el fútbol entiende de justicia, no entiende, y si tú has hecho méritos tiene que ser con goles. Nos ha faltado eso. Juan Ignacio, Paco Jiménez de Heraldo de Aragón. Sobre esto que acabas de decir ahora últimamente y al ir un poco de lo que decías también antes, de que pides paciencia y de que estás muy contento, etcétera. Corremos el riesgo de meternos en la jornada 10, en la jornada 15, muy contentos, pero abajo, y entonces esa paradoja, digamos, que no se sujeta. Esto si no es con victorias y sobre todo con goles de los delanteros que han venido para eso y no ha marcado todavía ninguno, difícilmente se va a sujetar durante largo tiempo, ¿no? Yo cada vez que comparezca aquí, Paco, me vais a ver en plan positivo. Yo no puedo hacer de un drama, de una cosa que acaba de terminar, casi un espectáculo, yo como concibo el fútbol, muy bueno. Es verdad que no hemos ganado, y es verdad que aquí hay que sumar muchos puntos, es verdad que para estar en la parte alta no puedes sumar de uno en uno, todas esas cosas las tenemos. También es verdad que dice lo del delantero, ya hablabais de Narváez, pues ya ha metido un delantero, es decir, no podemos estar constantemente, no me hagas así, Paco, yo te hablo con cariño, con el corazón, y te hablo con la sinceridad que soy yo y lo que ha pasado en el partido. Yo estoy hablando ahora mismo de lo que he visto. Yo creo que el Real Zaragoza ha merecido ganar. ¿No ha ganado? Es cierto. ¿Que tenemos menos puntos? También es verdad. Pero tenemos que pensar siempre en la parte positiva. Yo entiendo la ansiedad, entiendo todas las cosas que hay alrededor del club, lo entiendo perfectamente. Pero también tenemos que entender que esto es un juego que queda mucha liga, que nosotros encauzaremos varias victorias consecutivas, que nos lleve a la parte alta, porque yo creo que somos merecedores de ello. Y por seguir un poco también con el tema ofensivo, había dudas de cómo podían mezclar todos cuando vinieron los nuevos y con los que ya había y tal. Parece que también se ha encontrado una fórmula, ¿no?, en la que se ven cosas positivas, que al equipo le dan una serie de variantes tácticas y que incluso se pueden meter más y diferentes, ¿no? Como entrenador, como hoy ha sido también otra constatación de eso. Sí, buscamos siempre esa alternativa, como has comentado, ¿no? Es decir, sobre todo por el esfuerzo. La verdad es que los primeros 45 minutos no tengo ahora mismo datos, ni tengo nada. Luego lo veré primero el tema vídeo del partido y luego sobre todo también, pues bueno, la información que nos da. Yo creo que hemos hecho un sobreesfuerzo importante, entonces en ese, como comentan, en esa rotación o cambio, llámale como quieras, metemos otros futbolistas, que es lo que queremos, que nos den muchas más cosas, bueno, con la mala suerte, vuelvo a comentar, del gol anulado, fuera de juego, el acierto. ¿Sabes lo que ocurre? Que el fútbol, cuando habla la palabra ganar y no sale, todo lo vemos de otras perspectivas, así de claro. Y entonces ahora mismo estaríamos hablando de otra, pero la realidad es la que hay, que tenemos solamente 6 puntos y yo soy el primero que lo reconozco. ¿Se te ha hecho corto el descuento, los 5 minutos? Se ha hecho un poco corto, ¿no? No, lo comentaba en la previa también, las cosas que comentaba, que después de la pandemia yo creo que los árbitros lo están haciendo maravillosamente bien, de verdad, muy bien. Están dejando jugar, están dando la ley de ventaja, están dando muchos minutos. Hoy a considerar al hombre 5, bueno, yo entiendo también que eso es su criterio y hay que respetarlo, pero yo creo que esto va en beneficio del juego. Se tiene que jugar más minutos reales, como así ha pasado, y también hay que entender que un equipo filial, se lo acabo de comentar también al míster, pues bueno, no es normal la clase de oficio que han tenido, ¿no? Han tenido muchísimo oficio, pues bueno, es parte del juego y también tenemos que saber jugar nosotros con esas bazas. Buenas tardes, Juan Ignacio, Sonia Godes, el diario Marca. Estábamos hablando mucho de la falta de pegada que tiene el equipo, pero otra vez ha encajado un gol, esta vez en el minuto 2. ¿Cómo se corrige? Porque eso sí que lo tenía el año pasado, la seguridad defensiva, y ahora te da la sensación de que la primera vez que llega el rival le marca gol.
Sí, es lo que hemos comentado también. Es decir, en esta categoría te penaliza mucho. Si hubiésemos metido un gol más, pues evidentemente, pero sí que es verdad que no es normal. Es decir, si me dices en otras situaciones, pero tan inicialmente del partido, y encima una jugada un poco extraña, que ha sido un centro ni chut ni nada, el chico ha puesto ahí unas indecisiones, ya te digo, tengo un poco la imagen de lo que ha pasado cerca del terreno de juego. Pero vuelvo a repetir que aquí lo que vale solamente es ganar. Es decir, las perspectivas del equipo yo creo que transmite muchas cosas positivas y con esa es la idea que me quedo. Le pregunto por Eguaras, porque ha empezado con, o sea, la primera jugada de la segunda parte se ha quedado en cuclillas, ha terminado bien el partido, está bien. Sí, muy buena. ¿Sabes qué ocurre? Que estaba en el descanso, está muy normal, una cosa parecía a lo de Bermejo, lo tenían al Alcorcón, pero estaba bien. Es decir, pero de momento ha dicho estoy así un poquito, entonces ha salido. Entonces, la atención del doctor ya lo hemos controlado durante 5 minutos, ya ha ido creciendo él otra vez. Me imagino que son cosas, pues, bueno, del tema del calor o de la fatiga, no sé, no te puedo decir. Pero luego, sin embargo, como bien dices, no hemos tenido que cambiarle, teníamos ya preparado el cambio para quitarle, ha dicho aguantar, que ya me voy recuperando, estoy mejor, bueno, y fenomenal. Ya en las próximas horas, si hay alguna cosita que os digan el parte, ¿vale? Oye, muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches, Jair, ¿cómo estáis? Porque otro partido que hacéis todo prácticamente, pero que no se suman los 3 puntos. ¿Cómo lo asimiláis eso vosotros? Bueno, pues al final jodidos, porque yo creo que el equipo ha trabajado muchísimo, ¿no? Yo creo que nos hemos dejado todo en el campo. Creo que hemos hecho mérito suficiente para llevarnos los 3 puntos, pero al final yo creo que no estamos teniendo la punta esa de eficacia, de suerte, que muchas veces se tiene en el fútbol y es lo que nos está penalizando de momento. Además de, bueno, obviamente encajar un gol muy pronto que al final te lleva a ir a contracorriente todo el partido y, bueno, al final tampoco podemos entrar así porque al final el fútbol no regala nada, ¿no? Entonces tenemos que entrar concentrados porque si no es muy difícil sacar los partidos y más en esta categoría. En los últimos partidos igual y en este se ha visto... al final el equipo genera mucho, o sea, para llevar muchos más puntos en la clasificación. Hay que mantener la confianza, no a lo mejor de pensar ahora puedes ir fastidiado, pero bueno, deciros, el equipo jugando así ganará muchos partidos, ¿no? Sí, obviamente yo creo que la confianza no la vamos a perder. Yo creo que tampoco, pues en este caso la afición debería de perderla porque, ya te digo, el equipo yo creo que está generando muchísimo, está jugando yo creo que muy bien. Pero bueno, al final el fútbol es muchas veces eficacia y no la estamos teniendo y en este caso pues tratamos de mejorar eso y obviamente hay que mejorarlo cuanto antes para sacar los partidos con 3 puntos. Hablando de la afición, Jair, ¿qué te ha parecido la Romareda hoy con una atmósfera más real a lo que pudiera ser en plena normalidad? Bueno, pues al final pues un espectáculo, ¿no? A pesar de que no está al 100%, pero al final todo lo que sea una ayuda, un apoyo de la afición en casa es muy, muy, muy gratificante para nosotros y nos vendrá bien y espero que sigan ahí apoyándonos. Perfecto, gracias. Gracias. Bueno, te vas un poco con esa impotencia, ¿no? de haber hecho un buen partido. Tuvimos muchas ocasiones para marcar, nos está costando mucho. Hay que ser sinceros, no hay que engañar a nadie, así que bueno, yo creo que hay que pensar ya en el partido siguiente, que es otro partido importante que tenemos, y bueno, intentar ganar, que es lo que necesitamos y lo que queremos, sin ansiedad, pero sí con la ambición de querer estar donde queremos estar. En el plano personal has podido abrir la lata, has marcado por fin, habías hecho muchos méritos en el partido de hoy, también en los anteriores, eso te quita un poco de decir, bueno, te deja tranquilidad por decir, bueno, ya metió el primero. Bueno, la tranquilidad siempre hay que tenerla, yo creo que no hay que obsesionarse, sí que es verdad que bueno, está claro que me gusta marcar, me gusta aportarle al equipo, me gusta ganar y nada, trabajo para intentar ayudar al equipo, yo creo que esa es la idea que tenemos todos, sí que es verdad que nos está costando marcar, pero como te digo, nos queda una semana por delante para seguir mejorando. Pero yo creo que el equipo en actitud, la verdad que no se le puede reprochar nada, pero sí que es verdad que bueno, hay que meter goles, que es con lo que se ganan los partidos.
Buenas tardes, Juanjo Soniago, desde el diario Marca. Imagino que respecto a la temporada pasada, donde se generaba muy poquito, aunque se conseguían mejores resultados para los delanteros, el estilo de juego de esta temporada es mejor, ¿no? Me imagino que estaréis disfrutando en el campo a pesar de que no llegan los resultados. Sí, bueno, yo creo que la idea era la misma, pero sí que es verdad que el año pasado estábamos en una situación complicada, que sabíamos que no podíamos fallar y quizá no arriesgábamos lo que teníamos que arriesgar. Ahora yo creo que la situación es diferente. Creo que el equipo ha cogido un aire distinto al del año pasado. Se está viendo que hay jugadores que quieren la pelota, que quieren jugar, que quieren marcar la diferencia, y yo creo que se está viendo un mejor Zaragoza del campo. ¿Qué te ha parecido la Romareda hoy, ya con un ambiente más parecido al normal? Es una locura, la verdad, entrar y que la gente te reciba así. Llevamos 2 partidos fuera de casa y la verdad que es un privilegio contar con la afición que tenemos. Hoy queríamos regalarle los 3 puntos, desafortunadamente no ha podido ser así, pero estoy seguro que con la actitud que tiene el equipo, con el trabajo durante la semana que está haciendo, seguro que llegarán los resultados.